Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Buenas noches, mundo, como siempre. Soy Adriana Martínez, psicóloga, psicoterapeuta gestal, tanatóloga y sonoterapeuta. Y sí, hoy vamos a hablar acerca del papel del mito en la actualidad. Y hablar de mitos y hablar del mito en la vida cotidiana, en la actualidad del mundo, pues resulta un tema que es total y completamente cotidiano, actual e importante, porque nos ayudamos con los mitos a configurarnos. Y esta parte será tremendamente interesante porque nos permitirá encontrarnos dentro de la configuración de lo que somos y para qué utilizamos los mitos. Eso va a ser también algo muy importante. Incluso si retomamos esta cuestión que acabamos de vivir de los sismos, la continuidad de la existencia, el cómo estamos viviendo, el cómo buscamos significar nuestra vida a partir de los acontecimientos que vivimos, sean los que sean, no solamente en unas cuestiones trágicas o en unas cuestiones difíciles, sino en cualquier situación que nos va configurando. Entonces, las preguntas pienso que me las podrían hacer ustedes, pero yo también tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Ustedes creen que los mitos nos ayudan en el andar cotidiano de la vida? ¿De dónde creen ustedes que surge un mito? Porque, pues vamos, de mitos hay muchísimos, incluso una parte que es altamente conocida, pues es la mitología griega, por ejemplo, mitología maya, mitología azteca, y que tiene mucho que ver con la configuración que se hace. Hay un autor que habla mucho y que investiga mucho acerca de ello, que es Mircea Eliade, y que empieza a establecer varios aspectos acerca de esta cuestión mítica o de la construcción de los mitos que nosotros vamos haciendo. Entonces, pues aquí será importante poder incorporar cómo es que nosotros vamos creando, cómo vamos configurando los mitos, cómo el mito nos va permitiendo encontrar una vía para la continuidad de nuestra existencia, porque tiene mucho que ver, y ahí está también la función del mito en realidad, y de cómo nos vamos en nuestro avance de la vida cotidiana. También, en este sentido, será cuestión de ver qué estamos creando de nosotros. Está Selma Siornay también, que establece incluso la cuestión de la mitología personal, cómo vamos creando también una mitología personal que nos ayude también a explicarnos nosotros mismos y a significarnos. Entonces, todo esto será altamente importante. Déjenme saludar quienes me están acompañando por aquí. Está Hanna Cortés, Yuyo Bello, Lucida Guadalupe Ramos, Gloria, Michelle, Olimpia, Verónica Cortés, Daniela May y Carla Cruz. Buenas noches, qué gusto que me acompañen. Repito las preguntas. ¿Creen ustedes que el mito nos ayuda a andar en la vida cotidiana? ¿Cómo lo construimos? Por ahí están, Jairani, por ahí están todas estas partes que nos ayudarán a construirlos. ¿De dónde viene la palabra mito? Viene una cuestión bien interesante porque mitos, la palabra mitos, que es una palabra griega, viene de aquello que se configura en los hechos como una verdad. Ah, caray, pues si muchas veces decimos que el mito es algo que no necesariamente es verdad. Ah, bueno, pues es que además se va configurando con otra palabra que es el teión, que es justo como los hechos de los dioses o cómo se configura lo que los dioses eligieron, si hablamos un poco de mitología griega, y sin adentrarnos demasiado en ello, por supuesto. Si hablamos de mitología griega, cómo viene una cuestión de los designios de los dioses como destino, como la Moira. Moira significa destino. Entonces, posteriormente hablaremos de las moiras, que es un tema que ahorita me vino a la mente también. Moira es destino. Los dioses generan o dan el designio de la moira, las moiras o el destino. Y nosotros, como seres humanos, hemos de cumplirlo. Entonces, ahí están los hechos de los dioses y los hechos consumados, o los hechos de la realidad. El mitos y el teión. Entonces, ¿qué se genera en el mito? El mito necesita tener una explicación de acuerdo con el teión, de acuerdo con lo que los dioses o la divinidad se constituyen. Ahora, sin quedarnos solamente en esta cuestión de las deidades, también se empiezan a ver las teofanías o las hierofanías, que son las manifestaciones. La parte fanía viene de la manifestación de. Teofanía, manifestación de los dioses. Hierofanía es la manifestación de la divinidad o de lo supremo. De aquí podríamos hablar que aquí pueden entrar, por supuesto, los dioses, el universo, la naturaleza,
el todo mayor, o como muchos de nosotros podamos o querramos llamarle en un determinado momento. Entonces, por lo tanto, el mito va a buscar siempre generar una explicación de un hecho a partir de aquello que pueda provenir de los dioses, de lo supremo o de la divinidad, y no necesariamente tiene que ser una historia religiosa, aunque en muchas ocasiones, sobre todo en las cuestiones politeístas, se les llama mitos o mitología, sobre todo ya cuando se estudia y se ve más a profundidad toda su simbología. Todo esto tendrá altas cuestiones, muchas cuestiones que nos ayudarán a incorporar el cómo nosotros estamos andando en la vida cotidiana para poderlo lograr. Si nosotros vamos, por ejemplo, que todavía está muy reciente y todavía hay muchas cosas con respecto a esta cuestión de los sismos, bueno, un evento que haya sido de corte trágico o difícil, y entonces necesitamos encontrarle una explicación. ¿Por qué Dios lo habrá querido, por ejemplo? O la naturaleza nos está reclamando. Todo eso tiene que ver con aspectos de corte que está rozando los aspectos míticos para poder encontrar una explicación que nos ayude a comprender lo que nos está sucediendo, en este caso quizás como todos mexicanos, que entonces viene el Fuerza México para poder estar juntos y por supuesto configura nuestro actuar. ¿Cuál fue la razón de este temblor? E incluso varias de las respuestas que podemos encontrar o que podemos haber escuchado, que nos podemos estar dando nosotros mismos, es, claro, necesitábamos una sacudida para unirnos, o en los aspectos personales. Yo necesitaba sacudirme o necesitaba sacudir al mundo para poder darme cuenta o hacer algo tal o cual cosa con mi vida. Y entonces viene esta explicación ahora en una parte hierofánica, no teofánica, recordemos, hierofanía, la manifestación de lo divino, de lo supremo, teofánico, la manifestación de los dioses. También se unió Pati González, Osiris y Lilian. Mucho gusto, qué bueno que están aquí. Y aquí hay una pregunta. Hanna dice, hola Adri, ¿cuál es la diferencia entre mito y leyenda? Bueno, aunque ambas están mostrando o planteando una cuestión de una historia que puede ser contada y que puede explicar algún evento, el mito se relaciona muchas veces con esta cuestión teofánica o hierofánica, que es en lo que estamos ahorita. La manifestación de los dioses, de lo supremo, de lo divino, de lo mayor, de lo grandioso. Y la leyenda tiene un corte un poquito más cultural y más terrenal. Las leyendas pueden ser más en cuestiones que hayan pasado entre humanos o que puedan llegar a explicar o incluso hasta a asustar y poder controlar a una población y que no necesariamente tiene que ver directamente con los dioses o con lo supremo. Dos ejemplos de ello, por ejemplo, en una leyenda pues tendríamos la leyenda de la Llorona. En una cuestión un poco más mítica tendríamos, por ejemplo, el mito de la creación de Sol y Luna, por ejemplo, hablando de la mitología náhuatl, o el mito de la creación de la tierra en sí mismo, cuando los dioses dieron su sangre y su carne para crear la tierra donde pudiera vivir el ser humano. Ese es un mito. Y la Llorona es una leyenda, y que, bueno, por ejemplo, en Guanajuato pues tenemos un chorro de leyendas, y también en la leyenda de la Llorona que están en muchos aspectos, y que de hecho pues aquí tenemos otro punto que nos puede ayudar muy bien para algún otro tema de alguna otra transmisión, aparte de las leyendas, que será muy interesante también. Entonces, justo, de hecho, tanto leyenda como mito nos permiten empezar a configurar nuestro actuar a partir de lo que nos plantean. Sin embargo, la leyenda es más en una cuestión de las conductas sociales que podemos tener, y un mito más en cuanto a aquello que nos permite desde lo supremo, desde lo que es mayor a nosotros, poder ver hacia dónde vamos. En realidad, a través de los mitos nos estamos significando, nos vamos simbolizando, vamos poniendo nosotros realmente allí aquellos aspectos que nos permiten continuar. Por ejemplo, si algo nos sucedió, alguien muere, alguien nuevo llega a nuestra vida, alguien se va, lo que sea que nosotros pidamos una respuesta, incluso aquí viene en el, si esto va a ocurrir, o si yo necesito hacer un cambio, o si no debo de aceptar este trabajo, pueden ser como muchos aspectos, por favor, dame una señal. A veces vamos diciendo eso, y es interesante.
porque de alguna manera siempre, bueno, no sé si siempre, pero sí de alguna manera esperamos obtener esa respuesta. A veces puede ser en un sentido de Dios, por favor, dame una respuesta, o vida, o tierra, universo, necesito una señal. Y entonces viene a partir de diferentes señales que pudiera ser, empezó a llover, sonó un claxon en ese momento, o vimos algo específico, pueden ser muchísimas cosas. Eso no necesariamente es el mito, sin embargo es a partir de lo que nosotros estamos recibiendo como una señal, podemos empezar a generar una respuesta que me dio ese afuera, ese todo mayor, y que tiene que ver, por supuesto, con un quizás todopoderoso que me escucha y que me está permitiendo conocer una respuesta a partir de qué, de que es omnipotente y omnipresente. Y ahí está esa parte mítica que viene a simbolizarme. Y no necesariamente cuando decimos el mito que no es, sino es el mito que construimos y que nos significa. De este tipo de construcciones de la que estamos hablando en este momento. Aquí hay 2 preguntas, 2 comentarios más. Gracias, Miss, por ser tan asertiva. Saludos. Gracias, Patti. Qué gusto verte por aquí, te mando un abrazo y un fuerte beso. Saludos, Adri, desde una nube en Tlaxcala. Creo que alguien anda volando en una visita. Y bueno, en este sentido, desde una nube en Tlaxcala. Tiene mucho que ver también, porque sí, por supuesto, los mitos nos permiten volar o estar quizás en esas nubes, desde esas miradas altas, desde esas miradas amplias, de cosas que a veces no vemos estando tan cerca. A veces necesitamos poder acudir a esas creaciones que vamos haciendo, como esa mitología personal, y no porque tenga que ser o no una verdad, un hecho o no. Muchas veces vamos descubriendo los mitos y vemos si ese mito era verdad o era un mito y se quedaba en mentira. En ese sentido no estamos hablando de que sea una mentira, sino de que busque configurar una razón de ser, una razón de existir, una razón de actuar. ¿De qué manera puedo tener yo esta nueva razón? Quiero leerles una cita que justo habla de el mito. Entonces, nada más permítanme, aquí la tengo, ya lista. Oh, se me fue. Aquí está. De cómo de alguna manera nosotros vamos a tener la incorporación de quienes somos a partir de la profundidad de lo que podemos construir en nosotros. Dice Joseph Campbell, los mitos nos enseñan que en lo más profundo del abismo puede escucharse la voz de la salvación. En los momentos más oscuros es cuando podemos escuchar el verdadero mensaje de la transformación. En medio de la oscuridad sobreviene la luz. Y es que quizás es justo en los momentos en los que estamos en las mayores oscuridades de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra sociedad, de nuestra familia, que empezamos a buscar esas respuestas. Y empezamos, por supuesto, a permitir que estas energías que nos circundan, llamémoslas como las querramos llamar cada uno de nosotros, realmente nos protegen, nos contienen y nos permiten conocer que si nosotros estamos realmente viviendo esta situación, nuevamente, sea la que sea, es porque podemos con ella y la necesitamos incluso para aprender un algo. A veces ese es el punto importante. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito aprender y cómo necesito construirme? Porque entonces ese mito me puede permitir la significación. El mito entonces va a irse aterrizando hacia la realidad de lo que yo voy a actuar y de cómo lo voy a actuar. De qué manera voy a desarrollar mis propias decisiones a partir de ello. Si de la oscuridad siempre sobreviene la luz, entonces podemos encontrar frases como, si esto que estás viviendo lo estás soportando, es porque puedes con ello. O Dios no te manda nada con lo que tú no puedas. O la vida te permite mostrarte en la fuerza de... Esto no quiere decir que tengamos que volvernos estoicos o masoquistas y entonces tener que seguir sufriendo o martirizarnos por ello. No, sino por el contrario, poder ir encontrando esos aspectos que nos permitirán ir avanzando hacia donde nosotros queremos llegar a partir de la configuración de lo que nosotros mismos hacemos. Cuando Selma Siornay habla de la mitología personal, entonces dice, necesito tomar de esta línea ancestral y que corresponde también a estos aspectos socioculturales, divinos, religiosos, incluso, del cómo yo puedo configurarme a partir de quién soy, incluso a partir de mi nombre, a partir de mi historia. ¿Qué me dice mi historia de mí? ¿Qué me dice la historia de aquel que encuentro frente a mí acerca de
de esta relación que estamos configurando. Y entonces podemos encontrar, ok, un mito es lo que quiero creer, pero también puede ser lo que quiero crear de mí. Y lo que puedo querer comprender. Y a veces incluso en el cómo se puede llegar a incorporar una respuesta hacia algo que en conciencia yo puedo actuar para transformar mi vida. Y transformar mi vida o incluso también transformar mi muerte. No niego mi vena tanatológica y por ahí una pequeña disertación que teníamos sobre la muerte y el suicidio y la conciencia que tenemos de ser quienes somos. Y es realmente a partir del mito y a partir de estas configuraciones que estábamos aterrizando de alguna manera este aspecto en cuanto a conciencia se refiere. Si somos conscientes de lo que estamos nosotros configurando para nosotros, podemos configurarnos en nuestra vida y en nuestra muerte, donde nuestro terreno biográfico, donde estamos llenos de emociones, de impulsos, de pensamientos, de reflexiones, de acciones, de socializaciones, de relaciones, entonces podemos empezar a estructurar que de este mito es real para mí y cómo podemos incorporarlo. Y entonces viene otra parte que es el terreno intrapsíquico. Puede ser que este mito no sea la verdad, sin embargo está basado en algún hecho que ocurrió en la verdad, en la realidad de alguien. Y entonces, ¿cómo se ha configurado la significación que yo tengo de tal o cual evento? No importa cuál sea. Hablemos, por ejemplo, de esta cuestión del sismo. Esto nos lo mandó Dios para podernos acudir y decirnos que necesitamos estar más unidos. ¡Qué maravilloso! Entonces nuestro actuar nos permite unirnos. Otras personas podrán decir, bueno, lo que nos están mandando es un mensaje de cuidado a la tierra para que no la sobrepoblemos y no la sigamos talando. Maravilloso. Quizás entonces también están generándose estas organizaciones ecológicas donde también empiezan a haber nuevas construcciones de casas o las reforestaciones, que a lo mejor podríamos pensar que nada tienen que ver realmente con los sismos. Sin embargo, se empiezan a establecer las acciones que nos permiten ir configurándonos no a partir de una historia tradicional o solamente sociocultural, sino realmente poder incorporarla. Tenemos aquí algunos otros comentarios, permítanme verlos. Dice Lucila Guadalupe, muy interesante, entonces se utiliza mal la palabra mito cuando se relaciona con algo falso, desde su connotación, desde su connotación de la palabra, de la etimológica, esa era la palabra que buscaba, sí, desde su connotación etimológica es correcto. El mito va en algo que va sustentado en la verdad y busca una explicación de un orden supremo. Esto lo podemos ver en los planteamientos que nos da Mircea Eliade. Él habla y la aterriza más en un terreno incluso de corte religioso, aunque algunos otros autores no necesariamente se aterrizan en lo religioso, sino en aquello que nos permite configurarlo desde un todo mayor. Gloria Espinosa, saludos doctora, saludos Gloria. Algunos mitos tienen tanta magia que repercuten en la vida de los seres humanos según su cultura. Por eso la existencia de tantos rituales que en ocasiones usamos para guiar nuestras vidas, incluso nuestros destinos. Así es, y es precisamente esta la parte que es tan importante. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que comentábamos al inicio, cómo viene la moira o el destino. Y entonces, si el destino está marcado, ¿nosotros qué hacemos en él? Bueno, no es que el destino esté marcado, sino que construimos el destino a partir de estos mitos. Nosotros podemos tomarlos como una verdad que necesitamos cumplir al pie de la letra, o bien como una realidad que nos permite reconfigurarnos para poder actuar de una manera que nos signifique y nos resignifique tanto como personas como en una incorporación mayor hacia el aspecto del cómo nos estamos interrelacionando. Adri, dice Dani, ¿cómo usas esto del mito en la sesión terapéutica? Es bien interesante, Dani, porque se va estableciendo un aspecto de corte personal desde las creencias que sustenta el ser humano. Esto que te está ocurriendo a ti, una situación que esté viviendo, no sé, una pérdida de un empleo o una situación conflictiva, ¿no? Y entonces a veces el paciente llega a preguntarse, ¿por qué merecía yo esto? O yo no merecía esto. Muy bien, y entonces desde un terreno gestáltico
vamos a indagar sobre el plan existencial o el mensaje existencial de este evento a partir de la creación del mito personal, que esta es una de las propuestas que tiene Selma Cernay. En este mito personal, ¿cuál es la respuesta que un ser supremo, llamémosle Dios, en el Dios en el que crean el paciente, llamémosle universo, vida, viento, naturaleza, sol, tierra, ¿para qué te lo está enviando? ¿Qué mensaje te está dando? Y entonces se puede empezar a generar incluso una historia mítica al respecto. Esta ya no es el mito social, sino el mito desde la mitología personal. Ahora, si hay una parte mítica de cómo, por ejemplo, de cómo los dioses cortaron miembros de sus cuerpos para alimentar a los monstruos marinos, y entonces a partir de ahí se gesta la tierra en donde nosotros los humanos podemos habitar. Este es el mito de la creación indígena. Entonces podemos ver bien cuál es la carne que dieron para que tú puedas vivir aquí. Si este es el mito que le resultara significativo al paciente, por supuesto. ¿Cuál es el mensaje? ¿De dónde va surgiendo? Y entonces aquí surge nuevamente, si es a partir de un mito ya establecido, ya conocido por el paciente, o incluso de una historia que puede ser contada dentro de la sesión terapéutica, se genera este mito personal. Y entonces, ¿cuál es el mito? Por ejemplo, Dani, si pusiéramos, o si me permites ponerle Dani a una paciente ficticia. Muy bien, Dani. ¿Cuál es entonces la respuesta que Dani puede recibir de esta sangre derramada por estos valientes o por estos dioses? ¿O cuál es este mensaje que puede recibir Dani de estos escombros caídos? ¿Cuál es el mensaje que puede recibir Dani de este abandono vivido? ¿Cuál es el mensaje que puede recibir? Y entonces vamos creando el mito personal, en donde incluso después podemos también hablar, miren, me están surgiendo muchas ideas, después también podremos llegar a hablar del camino del héroe, que es uno de los personajes también que tiene todo un camino para generar, y entonces se empieza a gestar esta historia de el protagonista del mito, que puede ser el mismo paciente o que puede ser representado en algún personaje de algún mito o de alguna historia mítica conocida. Y entonces se empieza a incorporar en un sentido de la creación y de la resignificación de quiénes somos. Dice, Adriana, si te parece bien, dice Jaime, Adriana, si te parece bien, se puede relacionar también el tema que estás desarrollando para hablar de qué se trata la mitomanía. Esa es una muy buena, muy buena idea para también poder generar, creo que será una transmisión completa, Jaime, y una grandísima idea que tenemos aquí planteada para poder hablar también de la parte mitomaníaca. Muchas gracias por la idea. Y sí, porque además también es desde donde se genera un mito que se empieza a vivir desde una manera compulsiva y cuáles serán sus significaciones, y además también establecer la distinción entre lo que va a ser el generar nuestros mitos personales que nos ayudan a significarnos y continuar en nuestro andar de vida, y cuando esta parte mitomaníaca nos empieza a delimitar y a obstaculizar la funcionalidad de nuestra vida cotidiana, y entonces pues ya no, ellos como decimos, ya no está padre. Entonces, bueno, retomando esta cuestión del mito en la terapia, es el mensaje existencial del mito o la creación de mi mito personal. Cualquiera de estos dos, e incluso ambos interrelacionados para poder incorporar la respuesta que el paciente mismo se necesita dar a sí mismo, porque en realidad no es el mito como tal el que nos da la respuesta. El mito puede existir. Sin embargo, lo que nos da las respuestas es nuestra significación y nuestra resignificación a través de ese mito. ¿Qué creo a partir de esta historia mítica? ¿Y qué creo en dos sentidos? ¿Qué creo de creer? Porque entonces lo aterrizo en mi andar. ¿Y qué creo de crear? Porque entonces empiezo a crear aquello que yo deseo para la incorporación, sin asumir que lo que empiezo a crear tendrá que ser una realidad inamovible en la vida cotidiana y relacional, social, con los demás que están a nuestro alrededor en el entorno. Entonces, de ahí se va gestando toda una historia que se entrelaza para poder encontrar un sustento de significación.
Sin decir que un mito tenga que ser una verdad, sino que está basada en una verdad y que busca una explicación. Y de ahí nosotros podemos ir creando muchos aspectos al respecto y muchas historias de nosotros mismos al respecto. También dice, entonces un mito es una historia imaginaria de alguna cosa o persona. Puede llegar a serlo. La parte de la mitología personal, sí. Es una historia imaginaria creada y co-creada, terapéuticamente hablando, de una persona o de un evento para poderlo aterrizar. El mito establecido, como en la parte mitológica, son mitos que han sido creados para explicar los hechos ocurridos, en el sentido, por ejemplo, de la mitología griega. Los dioses míticos representan mucho acciones y emociones del ser humano. En la mitología azteca, maya y de corte mesoamericano, los dioses representan más elementos de la naturaleza. Entonces son historias creadas a partir de hechos reales, como son las emociones o como son los elementos y eventos de la naturaleza, para poder explicar los procesos que sí acontecen en la vida cotidiana, como Tlaloc, dios de la lluvia, como incluso es un elemento mítico, no es un dios, el Chichihuacauco, el árbol léteo, cuyas gotas de leche generan la vida humana, y es no hay un árbol como tal, sin embargo, en realidad lo hay simbólicamente hablando porque es el que da la vida. Ahorita me acordé que tiene una cierta similitud con el árbol de esta película de Avatar, si ustedes la vieron, el gran árbol, que va generando toda esta interconexión. Entonces, sí es imaginaria, mas no necesariamente es imaginaria siempre. En la cuestión terapéutica será co-creada, y en una cuestión mítica es establecida por aquellos que fueron generando los relatos míticos que configuran y reconfiguran el actuar de lo que se está planteando. Dice Clau, hola Clau, qué bueno verte. Tere también por ahí anda, y Graciela Gómez Amor, buenas noches. Dice Clau, wow, súper interesante, porque entonces al conocer el mito y cómo es incorporado en la existencia misma, quizá podemos entender el sentir de las personas, incluso encontrar su sentido de vida, si acaso este no está muy claro. Así es, Clau, que va muy de la mano con lo que pregunta Dani, de cómo utilizamos el mito en la terapia, para encontrar ese mensaje existencial, para co-crearnos y para poder comprender la mirada. ¿Qué mito o qué historia mítica da un sentido a mi existencia o no la da también? E incluso yo aquí pensaría también, si el sentido de vida no está claro, y si está claro el sentido de la muerte. Que bueno, tema controversial que a mí me encanta hablar y que hoy ya no nos da tiempo de esta parte, y sin embargo tiene mucho que ver, por supuesto, incorporarnos en la existencia a través de la explicación que de mí da un mito. Y a veces podemos decir, la vida es buena, pero a veces podemos decir, la vida es terrible, la vida no me quiere. Y entonces, ¿qué configuramos de nuestra existencia? De nuestro sentido de vida y de nuestro sentido de muerte. Que yo sostengo y seguiré sosteniendo por siempre que si tengo y encuentro un sentido de muerte, es porque tengo y he encontrado un sentido de vida, que tal vez haya cumplido o no. Sin embargo, podemos encontrar cómo nos configuramos a ese respecto para poder aterrizarnos. Y esa parte es altamente importante porque desde ahí podemos empezar a co-crear nuestras historias. Y eso es lo que hacemos cuando utilizamos el mito en terapia. ¿Cómo me significa esto a mí? ¿Marca la pauta a seguir? ¿Me marca una pauta? ¿O de alguna manera necesito transformarlo para que mis pautas de acción puedan ser distintas y de alguna manera incorporarse de tal modo que podamos encontrar nuevos patrones de acción, nuevos significados, para poder reescribir y renarrarnos nuestra historia, para poder hacer un ajuste desde la mirada que nosotros tenemos y entonces hacer ese salto. Y bueno, pues de ahí vivimos llenos de mitos, no solamente esos mitos ya escritos y narrados, sino esos mitos que vamos creando también a partir de esos eventos hechos y vividos en la realidad y que nosotros vamos significando. Y que de alguna manera nos permitirán transformar nuestra vida siempre, porque nos permitirán dirigirla y redirigirla. Quizás a veces lo que necesitaremos ver será establecer qué tipo de mito estamos trabajando y hacia dónde vamos. Estamos ya a un minuto de terminar. Quiero leer si hay alguna. Sí, aquí hay una de Tere. Saludos, Adriana. En sesión también los pacientes se cuentan historias para ellos mismos. Créelas.
Tema muy interesante. Saludos. Claro, esta parte de las historias para ellos mismos, podemos trabajarla desde el mito personal. Y cuando trabajamos desde el mito personal, es que ellos sepan que es un mito personal y que a veces nuestros mitos personales, aunque están basados en una verdad, pueden o no tener una conexión directa y establecida con las historias con las que vivimos o con los sucesos o con las otras personas. Esos son los mitos. Cuando reconocemos una historia como mito para mí, entonces puedo transformarla. Pero cuando la reconozco tan solo como una verdad, entonces tal vez no la pueda transformar porque asumo que es igual para el otro. Y aquí es en donde justo puede quedar lo que decía Jaime, hacia la mitomanía, porque entonces me puedo quedar en el mito como una verdad inamovible, y el mito sí es una historia co-creada que nos explica algo, nos marca una pauta de vida, y de allí poder andar. Claro, cierto, la dualidad siempre presente, si no en vida, como me dirige, construye hacia la muerte. Claro, y siempre, dice Gloria, es un verdadero placer ver y escuchar y aprender de usted, doctora. Es un gran y verdadero placer estar y compartir con ustedes. Los dejo, nos vemos la próxima semana y los dejo hoy con Marco Carpenter, que nos hablará de cómo la dependencia estorba o limita hacia la autorrealización. Quédense con él, nos vemos la próxima semana. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Buenas noches, mundo. Que les vaya muy, muy bien.